Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios, bendiciones a todos en esta gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a reflexionar acerca del Evangelio de San Lucas 19, del 1 al 9, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Allí había un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Él trataba de ver a Jesús, pero era de baja estatura y había tanta gente que no alcanzaba a verlo. Entonces se adelantó corriendo a un lugar por donde Jesús iba a pasar y se subió a un árbol para poder verlo. Cuando Jesús pasaba por ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque quiero quedarme hoy en tu casa. Zaqueo se bajó a toda prisa y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: se fue a quedar en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó y dijo: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces lo que le robé. Jesús le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que a través de este santo evangelio muchos pecados sean perdonados. Amén, que así sea. Querido amigo, querido hermano, joven, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Allí había un hombre muy rico llamado Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era un hombre muy importante. Era un hombre muy rico, pero también a la vez era un hombre ratero. Era un hombre mal visto por la sociedad. Era un hombre que se aprovechaba de los demás y les robaba el dinero. Por eso, pero aquí hay algo muy importante, querido amigo, querido hermano, sobre Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparro igual que yo, gordito como yo, pero él tenía una inquietud. Él quería conocer a Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Él quería saber quién era ese Jesús que tanto la gente buscaba, que tanto la gente clamaba, que tanto la gente hablaba de él. Él quería saber quién era Jesús. Y dice que porque a Jesús lo seguían multitudes, y Zaqueo era un hombre de baja estatura como yo, se tuvo que subir a un árbol por donde iba a pasar Jesús. Por el camino donde iba a pasar Jesús, querido amigo, querido hermano, se subió Zaqueo. Y cuando Zaqueo estaba subido en aquel árbol, llegó Jesús y le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque esta noche me quedaré en tu casa. Y dice la escritura que Zaqueo se bajó inmediatamente de aquel árbol y lo recibió con alegría en su casa. Querido amigo, querido hermano, joven, si Jesús te invitara a ti, si Jesús te invitara a ti y te dijera: hoy me voy a quedar en tu casa, baja de ese árbol, baja de ese lugar donde te encuentras, porque hoy me voy a
quedar en tu casa, como lo recibieras, querido amigo, querido hermano, joven. Zaqueo, dice la Escritura, que se bajó de aquel árbol a toda prisa y lo recibió con alegría. ¿Cómo hemos recibido nosotros a Jesús? Lo hemos recibido con alegría. Y dice que Zaqueo y lo recibió en su casa con alegría, hizo fiesta, hizo cena, querido amigo, hicieron cena, convivieron, y toda la gente empezó a murmurar en contra de Jesús y dijo: ¿cómo es posible que se quede en la casa de un pecador? ¿Cómo es posible que se quede en la casa de un ladrón, de un cobrador, de un cobrador de impuestos, de alguien que se aprovecha de los demás y le roba a los demás? Y la gente empezó a murmurar, empezó a hablar mal de Jesús, porque se quedó en la casa de Zaqueo. Pero hoy, querido amigo, querido hermano, ese es el bello mensaje, que Jesús no vino por lo bueno, y no me cansaré de decirlo. Jesús no vino por lo bueno, Jesús no vino por los santos, Jesús no vino por lo justo, Jesús vino por mí, por los pecadores. Por los pecadores vino Cristo Jesús, y Jesús vino por Zaqueo. Zaqueo, había una inquietud en él. Él quería conocer de Jesús. A lo mejor había oído tantas cosas de Jesús que nació aquella inquietud en él. Nació aquel deseo de conocer a Jesús, hasta que se le hizo, hasta que se llegó el día de que él conoció a Jesús, de que Jesús se quedó en su casa, compartieron, convivieron, comieron. Y después de todo eso, querido amigo, querido hermano, viene lo más hermoso y lo más importante, creo yo, del mensaje. Es que Zaqueo se arrepiente, es que Zaqueo reconoce, es que Zaqueo hubo una conversión en su vida desde el momento que Jesús llegó a aquella casa. Yo me imagino que haber sentido Zaqueo para que se haya convertido en el momento, para que Jesús lo haya transformado, porque Zaqueo mismo le dijo a Jesús de sus propios labios, con sus propias palabras, le dijo: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces de lo que le robé. O sea, hubo una conversión en Zaqueo. Hubo una conversión a Zaqueo, hubo un arrepentimiento, aceptó sus faltas, reconoció quién era. Y por eso le dijo a Jesús que le iba a dar a los pobres, y aquel que le había robado le iba a devolver 4 veces más de lo que le había quitado. Llegó una conversión a su vida, y eso, querido amigo, querido hermano, es muy importante. Y por eso tenemos que trabajar nosotros, si andamos en el camino del Señor. Tiene que haber una conversión en nosotros, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un arrepentimiento. En Zaqueo hubo una conversión, hubo un cambio de vida, hubo un arrepentimiento. Reconoció que él les había robado a los demás, reconoció que él se había aprovechado de los demás, y por eso le dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Imagínate, Zaqueo, dice la Escritura, que era un hombre muy rico, era el jefe de los cobradores de impuestos. Pero cuando Jesús llegó a su vida, querido amigo, querido hermano, hubo un cambio total, radical
en su vida. Y eso es lo más hermoso, querido amigo, querido hermano, que cuando Jesús llega a nuestras vidas hay un cambio, hay una conversión, hay una transformación en nuestras vidas. Zaqueo experimentó la gracia y el amor de Jesús en su vida. Cuando Jesús y lo más curioso del mensaje es que Jesús mismo se autoinvitó a quedarse en la casa de Zaqueo. No fue Zaqueo el que invitó a Jesús, fue Jesús el mismo el que se autoinvitó, el que quiso quedarse en la casa de Zaqueo. Querido amigo, querido hermano, es Cristo Jesús mismo el que se autoinvita para quedarse en la casa de cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón, digámosle: Señor, si yo te recibo en mi casa y te recibo con alegría. Hoy quiero cambiar, hoy quiero ser mejor, hoy quiero, Señor, que llegue esa transformación total y radical a mi vida. Como llegó en Zaqueo hubo una conversión, hubo una transformación, hubo un arrepentimiento de parte de él. Oh, aleluya. Y fue Zaqueo mismo el que le dijo: Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y aquel que le he robado le devolveré 4 veces más de lo que le he quitado. Wow. Querido amigo, querido hermano, quiero que meditemos esto muy a fondo. ¿Cómo sería la relación de Jesús con Zaqueo? Imagínate tú en este momento, visualízalo, cómo fue ese encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Cómo fue esa comunicación, esa relación que tuvieron? Porque de una noche hubo un arrepentimiento, hubo una conversión en Zaqueo. Si Jesús hoy nos dijera a nosotros, hoy, Germán Morales, María Josefa, Román Alonso, hoy, esta noche, me voy a quedar en tu casa. ¿Cómo lo recibieras? ¿Cómo sería ese encuentro tuyo con Jesús? ¿Cómo sería esa relación, esa comunicación que tú tuvieras con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Doctor de Doctores? Oh, aleluya. Mira qué tremendo es esto, qué hermoso es la palabra de Dios, porque cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, hubo una conversión, hubo una transformación. Ese corazón de piedra que Zaqueo tenía se volvió en un corazón de carne dócil y frágil. ¿Por qué? Porque fue el mismo Zaqueo el que le dijo a Jesús: Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y aquel que le he robado le devolveré 4 veces más. Yo me imagino que hasta Jesús dijo: muy bien, Zaqueo, muy bien lo que piensas hacer, muy bien lo que vas a hacer. Ha llegado la conversión a tu vida, por eso vine a buscarte. Y estas son las palabras hermosas que Jesús le dijo. Hoy la salvación ha llegado a esta casa, pues este hombre también es uno de los hijos de Abraham. En efecto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Wow, querido amigo, querido hermano, qué hermoso. Hoy Jesús lo está diciendo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque también tú eres hijo de Dios, eres hijo de Abraham. Porque tú también eres hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, aleluya. Jesús, querido amigo, querido hermano, no se fija en nuestros
pecados, no se fija en nuestros defectos. Él mira nuestro interior, Él mira nuestro corazón. Él sabe que puede sacar de nosotros lo mejor, querido amigo, querido hermano. De Jesús empezaron a murmurar, empezaron a hablar tontería y media y decían, si Él supiera que se va a quedar en la casa de un pecador, pues Cristo Jesús vino por los pecadores, vino por la gente pecadora, por eso vino, por los cuales Él derramó su sangre y entregó su vida en la cruz del Calvario, mi amigo, mi hermano joven. Qué hermosa palabra, qué hermoso evangelio de San Lucas 19. ¿Por qué? Porque aquí me doy cuenta que tiene que haber un cambio, una transformación, tiene que haber una conversión en mi vida, una metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente y corazón. Querido amigo, querido hermano, la conversión es cambiar mi vida. Cambiar mi vida. Cambiar mi vida total y radical, completamente, como Zaqueo. Zaqueo, nomás con tener esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo, fue tocado por el poder del Señor, fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por la presencia divina del Maestro. Y Zaqueo, ese corazón de piedra se volvió un corazón frágil, dócil y de carne. Y Zaqueo va y le dice, Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y aquel que le he robado le devolveré 4 veces más. Fue consciente, reconoció lo que había hecho, reconoció sus faltas, reconoció su pecado, y llegó la conversión a su vida. Querido amigo, querido hermano, y nosotros que estamos dispuestos a hacer en el día de hoy, estamos dispuestos a recibir a Jesús en nuestra casa con alegría, con gozo, con júbilo. Estamos dispuestos a cambiar nuestra vida que llevamos y darle un giro total a nuestra vida, porque es muy importante, querido amigo, querido hermano, de que haya una conversión, una metanoia en cada uno de nosotros, como la hubo en Zaqueo, cambio de mente y de corazón. Y aquel jefe de los cobradores de impuestos después se volvió en un hombre dócil, suave, porque su corazón fue frágil ante la presencia de Dios. Qué hermoso. Ojalá que también nosotros podamos cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, y dejar que el Maestro, el Rey de Reyes, Señor de Señores, venga a nuestras vidas para que haya una conversión total, radical con el Señor. Amén. Así que hoy en esta tarde, Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra tú me tocas para que haya una transformación total y radical en mi vida, como la hubo en Zaqueo, Señor. Que desde el momento que tú le dijiste que te ibas a quedar en su casa, Él te recibió con alegría, y cuando convivió y compartió contigo, Señor, tú lo tocaste y le quitaste aquel corazón de piedra y le pusiste un corazón dócil, suave, un corazón frágil, sencillo, un corazón humilde, un corazón que ama, que perdona y sobre todo que acepta su arrepentimiento y reconoce sus faltas.
Eso es, Padre, lo que te pido, Señor, que me cambies totalmente, que haya una metanoia en mi vida, un cambio de mente y corazón, Señor. Haz de mí un instrumento tuyo para que siga anunciando tu bendita palabra y llevando tu mensaje de salvación y llegar a muchos corazones, Señor, para que tu palabra los toque y sean convertidos a través de tu bendita palabra, a través de tu santo evangelio, para que muchos también un día lleguen como yo llegué, a postrarme delante de ti y reconocer que te necesitaba, reconocer que era un pecador y que el único que me podía ayudar a seguir adelante eras tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por tu mensaje, por tu santo evangelio, porque me ayuda a meditar, a reflexionar y me ayuda a seguir adelante, a crecer en fe, en amor y en esperanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias también a ti, Madre Santísima, porque tú estás pendiente de nosotros, tus hijos, y estás intercediendo por nuestras necesidades. Te pido por las necesidades de cada uno de mis hermanos, Madre, para que intercedas delante de tu Hijo amado Jesucristo y los acerques cada día más a ese corazón amoroso de tu Hijo amado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por hacerte presente, por hacerme hablar, por derramar tu gracia, tu sabiduría a mi vida. Gracias. Que tu nombre sea alabado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y no se les olvide, mis amigos, mis hermanos, hagan el bien y no miren a quién. Y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz tarde a todos. Bye bye.